En lo más profundo de los océanos, donde la luz nunca ha llegado y el misterio reina absoluto, se dice que habita una criatura tan colosal y aterradora que desafía la imaginación humana. El Leviatán. Pero, ¿qué es realmente esta bestia de las Escrituras? ¿Un ser real? ¿Un símbolo del caos? ¿O quizás algo mucho más oscuro y complejo? A lo largo de los siglos, el Leviatán ha aparecido en los textos sagrados como un monstruo indomable, un desafío al orden divino, una manifestación del poder incontrolable de la naturaleza. Algunos aseguran que su aliento podía encender los mares en llamas y que sus ojos brillaban con el fuego de los mismísimos cielos. Otros, más osados, creen que aún se esconde en las profundidades del océano, aguardando el día en que resurja para desatar el caos sobre la humanidad. Pero aquí surge la pregunta más inquietante. ¿Por qué una criatura tan aterradora fue creada por Dios? ¿Era un guardián, un destructor o una advertencia? En este video, desentrañaremos el enigma del Leviatán, explorando sus orígenes en las Escrituras, los secretos que la historia no nos cuenta y las teorías que podrían vincularlo con criaturas reales. Y tal vez, al final, descubramos por qué este ser sigue habitando no solo las profundidades del mar, sino también los rincones más oscuros de nuestra imaginación. Desde las páginas más antiguas de la Biblia, emerge el Leviatán como una de las criaturas más misteriosas jamás concebidas. No es solo un monstruo marino, sino un símbolo de la fuerza indomable de la naturaleza y un recordatorio del inmenso poder de su creador. Pero, ¿cómo surgió este ser enigmático? ¿Y cuál era su propósito? Las tradiciones judías nos hablan de dos leviatanes, un macho y una hembra. Creados durante los primeros días del Génesis, su existencia parecía destinada a demostrar la grandeza de Dios. Sin embargo, según estas mismas tradiciones, el leviatán hembra fue destruido por el Creador para evitar que estas criaturas dominaran la tierra. El propósito de esta acción: asegurar el equilibrio y mantener al caos bajo control. En el Salmo 74, el Leviatán aparece como una representación del desorden. Se describe como Dios, en un acto supremo, partió las cabezas del Leviatán para imponer el orden en el mundo. Aquí, esta criatura no solo es un adversario, sino una prueba del dominio absoluto de Dios sobre todas las fuerzas de la naturaleza. En el libro de Job, el Leviatán recibe una de las descripciones más fascinantes y detalladas de toda la Biblia. Es una criatura invencible, una fuerza que simboliza lo indomable de la creación. Job 41 nos ofrece un retrato vívido. ¿Podrás pescar al leviatán con un anzuelo o sujetar su lengua con una cuerda? Con estas palabras, Dios desafía a Job, recordándole que ni el hombre más fuerte puede doblegar a esta bestia. El capítulo continúa describiendo al Leviatán como una criatura de armadura perfecta. Sus escamas son su orgullo, cerradas como con un sello. Una se une a otra y ni el aire puede pasar entre ellas. Esta imagen destaca su impenetrabilidad, su diseño como una obra maestra de fuerza y defensa. Pero no es solo su cuerpo lo que impresiona. El Leviatán es fuego y caos personificados. Job lo describe así. De su boca salen llamaradas, chispas de fuego brotan de ella. Su aliento enciende carbones, y de su boca brotan llamas. Este retrato lo convierte en una criatura que no solo es físicamente imponente, sino también capaz de devastar con un solo aliento. El Leviatán también infunde un terror que ninguna otra criatura puede igualar. Ante él tiemblan los valientes, los que se atrevan a enfrentarlo caen en pánico. Este detalle no solo refuerza su dominio sobre el mundo natural, sino que también muestra cómo esta criatura fue diseñada para reflejar el poder absoluto de su creador. En el contexto del libro de Job, el Leviatán no es solo un animal, es un recordatorio.
Su existencia le enseña a Job y a nosotros que hay fuerzas en el universo que están más allá de nuestra comprensión o control. Fuerzas que no fueron hechas para ser sometidas, sino para recordarnos nuestra humildad ante lo divino. El Leviatán, más que un simple relato bíblico, ha desatado una avalancha de preguntas y teorías a lo largo de los siglos. Desde los antiguos rabinos hasta los estudiosos modernos, todos intentan descifrar qué era realmente esta criatura. ¿Un símbolo, una metáfora o algo más tangible? Algunos creen que el Leviatán podría haber sido una criatura real, tal vez un vestigio de tiempos prehistóricos. Descripciones bíblicas como su cola poderosa y su capacidad de expulsar fuego han llevado a especular que podría tratarse de un animal extinto, como un plesiosaurio o un megalodón. Es posible que los antiguos testigos transformaran encuentros con estas criaturas en relatos míticos. O quizás, los textos fueron inspirados por fósiles encontrados en las costas. Otros sostienen que el Leviatán era la personificación de fenómenos naturales impresionantes, como volcanes submarinos o tormentas ciclónicas. Las llamas que brotan de su boca podrían aludir a erupciones hidrotermales, y su tamaño colosal podría reflejar el miedo humano hacia las fuerzas incontrolables del océano. Podría ser que las antiguas culturas usaran al Leviatán para explicar aquello que no podían comprender. Para muchos, el Leviatán no es una criatura física, sino un ser espiritual. Las Escrituras lo describen como un adversario del orden divino, lo que lleva a algunos a pensar que es un símbolo de las fuerzas del caos, o incluso una representación del mal. Esta interpretación vincula al Leviatán con figuras demoníacas o espíritus malignos en la tradición religiosa. Podría ser que su verdadero propósito sea recordarnos la lucha eterna entre el bien y el mal. Algunos estudiosos modernos ven al Leviatán como una metáfora de los propios miedos y ansiedades de la humanidad. Su representación del caos y el desorden refleja nuestra lucha constante por encontrar equilibrio y control en un mundo impredecible. En este sentido, el Leviatán no es una entidad externa, sino un espejo que nos enfrenta a nuestra propia fragilidad. Aunque nunca podamos responder con certeza qué o quién fue el Leviatán, su presencia en las Escrituras y en nuestra imaginación colectiva sigue siendo un recordatorio poderoso. Un recordatorio de que hay fuerzas en este mundo que no podemos controlar ni comprender del todo. Y quizás esa es la mayor lección que nos deja este ser mítico. El Leviatán ha trascendido las Escrituras para convertirse en un ícono cultural. En literatura, cine, videojuegos y más, su figura simboliza el caos, el poder y lo incontrolable. ¿Qué hace que esta criatura siga fascinándonos a través de los siglos? Desde El paraíso perdido de John Milton hasta Moby Dick de Herman Melville, el Leviatán ha sido un símbolo de lucha contra fuerzas mayores. Incluso en la fantasía moderna, representa un desafío que pone a prueba la valentía de héroes y dioses. Su imagen es un recordatorio de nuestra eterna confrontación con lo desconocido. Películas como The Ritual y series como Supernatural lo presentan como un símbolo del mal supremo. En videojuegos, como Final Fantasy y Subnautica, el Leviatán es un enemigo imponente que representa el miedo y la supervivencia. Su presencia nos enfrenta al caos que yace bajo la superficie. En la filosofía política, Thomas Hobbes lo usó como símbolo del Estado, una fuerza poderosa pero necesaria. En el contexto ambiental, representa el impacto humano en el planeta, mostrando cómo el Leviatán sigue siendo una metáfora de las fuerzas descomunales que moldean nuestra sociedad. El Leviatán es más que un mito. Es un reflejo de nuestras ansiedades y nuestra fascinación por lo inmenso e incontrolable. Un ícono eterno que continúa desafiándonos a comprender lo desconocido. Desde las antiguas escrituras hasta los relatos apocalípticos, el Leviatán siempre ha estado vinculado al fin del mundo. En la tradición judeocristiana,
Esta criatura no solo es una representación del caos, sino también un participante clave en los eventos finales. Pero, ¿cuál es su verdadero papel en el Apocalipsis? Las tradiciones judías describen un evento extraordinario al final de los tiempos, el banquete de los justos. En este gran festín celestial, se dice que la carne del Leviatán será servida como símbolo de la victoria divina sobre las fuerzas del caos. Este relato resalta cómo, incluso lo más temible, puede ser transformado en algo sagrado para glorificar a Dios y celebrar el triunfo del orden. En otras interpretaciones, el Leviatán es visto como un agente del caos en el Apocalipsis. Descripciones de mares embravecidos y bestias emergiendo de las profundidades se asocian con su figura. Su presencia en los últimos días refleja el desbordamiento de fuerzas incontrolables que solo el poder divino puede someter. El Leviatán se convierte así en un recordatorio de que, incluso en el caos más absoluto, prevalecerá la voluntad de Dios. Algunos teólogos han asociado al Leviatán con el dragón del libro de Apocalipsis, que representa a Satanás. Esta conexión lo sitúa como un enemigo directo de Dios en la batalla final, simbolizando el conflicto eterno entre el bien y el mal. En esta interpretación, la derrota del Leviatán no solo es física, sino espiritual, marcando el triunfo definitivo de la luz sobre la oscuridad. El Leviatán apocalíptico no es solo un símbolo de destrucción, sino también de redención. Su derrota final reafirma el poder absoluto de Dios sobre todas las cosas, recordándonos que incluso las fuerzas más temibles del universo están sujetas a su voluntad. Y así, el Leviatán se convierte en una figura tanto de temor como de esperanza en los relatos del fin de los tiempos. El Leviatán no solo ha inspirado relatos religiosos y culturales, sino también teorías y conspiraciones que intentan desentrañar sus secretos. Desde posibles avistamientos hasta su relación con criaturas míticas, este ser sigue alimentando nuestra imaginación. Pero, ¿qué hay detrás de estas historias? A lo largo de la historia, algunos han argumentado que el Leviatán no es solo un símbolo, sino una criatura que realmente existió. Relatos de marineros hablan de monstruos marinos gigantes que destruyen barcos y devoran a quienes se aventuran demasiado lejos en el océano. ¿Podría el Leviatán haber sido una especie prehistórica, como el megalodón, o incluso un calamar gigante? Estas teorías sugieren que los mitos podrían tener raíces en la realidad, distorsionadas por el tiempo y el miedo. Curiosamente, en textos antiguos de otras culturas, aparecen relatos de criaturas marinas similares al Leviatán. En la mitología nórdica, Jormungandr, la serpiente gigante que rodea el mundo, comparte varias características con esta criatura bíblica. Además, los estudios modernos sobre criptidos, criaturas que podrían existir pero carecen de evidencia científica, alimentan la teoría de que el Leviatán podría estar relacionado con avistamientos de criaturas como Nessie o el Kraken. Algunos investigadores bíblicos creen que el Leviatán podría no ser una criatura física, sino un símbolo de advertencia. En este contexto, representa el poder del caos y el desorden, fuerzas que solo Dios puede controlar. Sin embargo, otras interpretaciones sugieren que su inclusión en los textos religiosos podría ser una metáfora de luchas políticas o espirituales, haciendo del Leviatán un enigma tanto teológico como histórico. El Leviatán sigue siendo un símbolo enigmático que inspira tanto miedo como fascinación. ¿Fue una criatura real? ¿Es un símbolo del caos? ¿O quizá una combinación de ambas cosas? Aunque nunca tengamos todas las respuestas, el Leviatán sigue recordándonos que lo desconocido siempre está más cerca de lo que imaginamos. Es posible que el Leviatán aún exista en algún rincón del océano profundo, con los océanos aún siendo uno de los territorios menos explorados de nuestro planeta. Algunos creen que este enigmático ser podría estar oculto, lejos de la mirada humana. Pero,
¿Qué nos dice la ciencia y la tradición? A pesar de los avances tecnológicos, solo se ha explorado menos del 20% de los océanos del mundo. Las vastas profundidades albergan criaturas que desafían toda lógica, desde calamares gigantes hasta especies bioluminiscentes. Algunos argumentan que, si algo como el Leviatán existiera, podría habitar en estas regiones inexploradas, donde las condiciones extremas y la oscuridad perpetua lo mantendrían oculto. En las últimas décadas, ha habido informes de avistamientos de criaturas gigantescas en el océano, desde tentáculos colosales que emergen del agua hasta sombras enormes vistas por pescadores y marineros. Aunque muchas de estas historias carecen de pruebas contundentes, no dejan de alimentar la teoría de que el Leviatán, o algo parecido, podría seguir existiendo. Algunos científicos y criptozoólogos sugieren que el Leviatán podría ser una interpretación antigua de criaturas reales. Por ejemplo, el calamar gigante o el cachalote, con su tamaño impresionante y comportamientos agresivos, podrían haber inspirado los relatos. Sin embargo, esto no explica por completo las descripciones sobrenaturales y simbólicas que acompañan al Leviatán en las escrituras. ¿El Leviatán existe hoy? Quizás nunca lo sabremos con certeza. Lo que sí es claro es que el misterio de esta criatura sigue capturando nuestra imaginación, recordándonos que el mundo natural aún guarda secretos que desafían nuestra comprensión. Ya sea como símbolo o como criatura, el Leviatán es un recordatorio de que lo desconocido siempre está más cerca de lo que creemos. Desde las escrituras antiguas hasta los relatos modernos, el Leviatán ha sido mucho más que un monstruo. Representa el caos, el poder de la naturaleza y los límites de nuestra comprensión. Su figura ha trascendido el tiempo, adaptándose a las preocupaciones y los miedos de cada generación. El Leviatán es un símbolo de nuestra lucha con lo indomable, tanto en la naturaleza como en nosotros mismos. Su historia nos recuerda que el caos y el orden, el miedo y la esperanza, son fuerzas inseparables en nuestra existencia. En sus múltiples interpretaciones, el Leviatán refleja nuestras propias dualidades. Ya sea como criatura real, arquetipo o metáfora, el Leviatán sigue siendo un enigma que nos inspira a explorar lo desconocido. Nos recuerda que más allá del miedo, lo indomable es también una oportunidad para descubrir nuevas fronteras y crecer como humanidad.